Bueno, dale que se puede, décima bolilla, ánimo, vamos que se puede. Décima bolilla, porque el pueblo lo pidió. Vamos, ánimo. Además, esto es historia argentina, de paso uno aprende, ¿viste? Esto es importante, o no sé. Bueno, la décima bolilla parte desde 1964, ¿sí? Hasta 1976. No, perdón, continúa acá abajo, hasta 1989. Un montón de cosas van a pasar. Del 64 al 66 gobierna Ilia, venían de un golpe que le hicieron a Frondizi. Del 66 al 69-70 va a estar el gobierno del dictador Onganía, luego va a estar Levingston y luego en el 71 Lanusse, que va a llamar a elecciones democráticas y una salida pacifista. En el 73 gobierna Cámpora, vuelve Perón, definitivamente, gobierna entre el 74, fallece el 1 de julio, si no me equivoco, del 75, continúa su otra esposa, Isabel Martínez, de Perón, María Estela. Eh, y viene la dictadura, del 76 al 82, perdón, hasta el 83, en el 82 la guerra de Malvinas, estaba pensando en eso. Luego de eso va a gobernar, como se llama este señor, Alfonsín, hasta el 89, y bueno, luego vienen los dos gobiernos consecutivos de Carlos Saúl, que va a, en el medio, reformar la Constitución en el 94. Bueno, todo esto lo vamos a ver hoy. Así que mucho ánimo, hoy y ahora me refiero, ¿no? Bien, vamos primero con el señor Ilia. Pasaron un montón de kilómetros, así que tomate unos mates. Pero bueno, es importante aprender, ¿eh? Bueno, lo de Ilia, si querés te lo puedo contar directamente. Yo te iba a mostrar unos videos, pero me los guardo si querés para los quilombos de Onganía, Editorial Nuce. Bueno, Ilia es elegido por mayoría, pero esa mayoría que se hace en 1964 es feroz. Ya acá el peronismo no va a caer de nuevo en esta trampa, no quiere saber nada, venían de la deuda y más deuda, así que no quiere saber nada, un montón de derechos vulnerados, les cambiaron la constitución que tenían social, tan linda, entonces no quieren saber nada, entonces no votan, gana Ilia. Ilia tiene ideas muy interesantes, pero no tiene representatividad política, ¿sí? Viene del radicalismo, no tiene representatividad política, entonces quiere hacer algunas cuestiones como controlar precios, como, no sé, meterse contra la industria de los laboratorios, ¿sí? Nacionalizar algunos laboratorios. Bueno, tiene unas ideas que están buenas, pero a ver, necesitas mucha representación política. Era un tipo bueno, le pusieron un apodo, la prensa lo carga, le toma el pelo, que es medio boludo, medio lento, que es medio tonto. Entonces, bueno, sufre un montón de todas estas cuestiones. Y en un momento determinado, bueno, Ilia, así que es tan bueno, tan humilde, tan señor, termina renunciando. No tenía sindicato, representación política, representación parlamentaria, quería hacer una ley, no podía, apenas tenía representantes adentro de la Cámara. Entonces, gobernar así va a ser muy complicado. 1966, dictadura de Onganía. A ver qué tengo de la dictadura de Onganía. Dictadura de Onganía. Bueno, un montón de cosas que han pasado en la dictadura. Vamos para no aburrir. Bueno, hay una represión muy fuerte, pasa la noche de los bastones largos también, que entran a las universidades y golpean y rompen la cara a docentes, estudiantes. Bueno, la dictadura Onganía, de nuevo con esto de querer poner el orden, de traer la paz y no sé qué, a través de la fuerza, no logran salir de este círculo de violencia y violencia. En el 68 hay un mayo francés, esto pasó en el mundo, ¿no? De un quilombo gigante, lo rompieron todo, haciendo un quilombo bárbaro, y esta idea no iba a tardar en venir a la Argentina. Se llamó Cordobazo. En el 69 vamos a ver algún videito. Te voy a compartir. Si está escuchando trabado, ahí empieza a andar, ¿eh? No te preocupes. Ahí está.
los obreros del sindicato de mecánicos Córdoba. Mata, liderados por el Pío Torres, comienzan la marcha hacia el centro Una marcha, una huelga, una de las tantas. de la ciudad, donde los esperan los estudiantes que se congregan en el barrio Clínicas y las columnas del sindicato de Luz y Fuerza, conducidos por Agustín Tosco. Obreros y estudiantes van a marchar por separado, pero tienen en común un lugar de reunión, la Plaza San Martín, que está custodiada por un enorme cordón policial. Al acercarse los primeros manifestantes, comienza la represión. Los manifestantes responden tirando bolitas de acero para entorpecer el paso de los caballos. Algunos se dispersan, pero el grueso de las columnas intenta ganar la plaza. Es allí cuando el jefe del operativo da la orden de disparar y se produce la primera víctima fatal, el obrero Máximo Mena, de 27 años. A partir de este momento, la protesta se transforma en una rebelión popular que se extiende por más de 150 manzanas. Por supuesto que las emanaciones también nos afectan. Estudiantes y obreros, a los que se suman los vecinos, resisten con elementos caseros como palos, Tremendo piedras, esto. cadenas. No sé si lo lográs ver, es tremendo, esto es una guerra. Los locales de los supermercados y las empresas norteamericanas, que son el símbolo de la política económica de Onganía y del ministro Kierer Bacena. Bacena era el ministro de Onganía, que es uno que plantea siempre medidas liberales, anticonstitucionalistas sociales. Céntricas de la ciudad, Rivadavia y Catamarca. Esto es la capital de Córdoba. De guerra civil. Las fuerzas provinciales están sobrepasadas y el gobierno nacional da la orden al tercer cuerpo de ejército de avanzar sobre la ciudad. Hasta el momento hay 2 heridos. En las últimas horas de la tarde, el ejército vuelve a tomar el control de Córdoba. Lo hace con tanques, jeep, ametralladoras y armas de guerra. Como si se tratara de un país enemigo. Para mantener el orden en el radio de la capital. A la bastión de la militancia estudiantil. Hora más tarde, la rebelión es sofocada. Cuando en paz y en optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones, la subversión, en la emboscada, preparaba su golpe, al accionar de una fuerza extremista organizada para producir una insurrección urbana. La consigna era paralizar a un pueblo pujante. Bueno, esa que voz que está busca en su off, destino. que está leyendo una frase de Onganía, no es la voz de Onganía. Pero sí en esta época se habla de, acordate que estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Algunas conductas entonces serían anti-Estados Unidos, por lo cual serían del bloque soviético. Entonces hay un montón de armamento y cuestiones que tenemos que son financiadas por Estados Unidos para promover una política de represión por el miedo a que parezca el comunismo, y siempre vigilanteando a ver el peronismo de qué lado está. Y se empieza a hablar de, digamos, un germen, el comunismo es un germen que contagia, que el estudiante se le meten estas ideas y se vuelve un germen que contagia a otro. Entonces, fíjate cómo empiezan a hablar de un enemigo interno, muy fuerte todo esto. En el mundo estaba pasando lo de Cuba, lo de Vietnam, había pasado lo de la guerra con Corea, o sea, ciertos países que se estaban rebelando ante el capitalismo. Entonces, bueno, y acá, y bueno, el Mayo francés, y justo acá está pasando todo esto, entonces Estados Unidos poniendo todas las vistas sobre América Latina, en particular Argentina. Perdón que vuelva a poner pausa. En América Latina, esto que pasaba acá pasaba en todos lados igual. Casi todos en América Latina tuvieron un gobierno bastante parecido al peronista, más o menos en la misma época. Sí, Getúlio Vargas en Brasil, por ejemplo, uno bastante peronista. Todo se da al unísono, una serie de gobiernos constitucionalistas sociales o populistas que se dan al mismo tiempo y que fueron siendo sofocados por dictaduras financiadas por Estados Unidos y la CIA. Bueno, la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, va a matar a Che Guevara en 1967, 2 años antes del Cordobazo. Entonces ya estaba todo candente, como que Estados Unidos muy metido, ¿viste? Entonces estaba todo muy, muy picante. El Cordobazo deja un saldo de 1000 detenidos y 12 muertos, aunque las cifras no oficiales hablan de más de 60. El Pío Torres, conjuntamente con Agustín Tosco, son los 2 dirigentes gremiales que han sido detenidos en la víspera por efectivos del ejército y sometidos a la acción de los consejos de guerra. Al otro día, Agustín Tosco es condenado sumariamente a 8 años de prisión.
El cordobazo pierde el miedo a la dictadura y recupera la calle. Fue Onganía, y en el 69 empieza entonces a darse cuenta de que por más que le ganó al cordobazo, por así decir, en realidad lo que ganó fue el cordobazo, porque empieza a darse cuenta que tenía poco poder. Deja el poder, aparece la NUCI, Leviston, y después luego de Leviston aparece la NUCI. Fíjate el mayo francés, o sea, el mundo estaba en quilombo. Hay unos primeros segunditos que se van a escuchar mal y luego se escucha bien. No te voy a dejar ver mucho de esto, así pasamos al otro punto. Manifestation organisée par l'UNEF s'amplifie. En mayo de 1968, en el barrio latino de París, una movilización estudiantil igualita al que vamos a hacer nosotros al otro año. Movimiento obrero francés haciendo un quilombo, pidiendo por derecho, tirando piedra, basta de deuda, basta de capitalismo. Bueno, también está la Primavera de Praga, otro movimiento quizás en contra del comunismo. Así que bueno, Estados Unidos también un quilombo por la defensa, Estados Unidos un quilombo por la defensa de los derechos de los afrodescendientes. Habían matado a Kennedy, que se estaba perfilando para ayudar a los negros. Asesinan a Martin Luther King, después van a matar a Bobby Kennedy, que es el hermano del presidente que fue asesinado Kennedy, que también defendía a los negros. Bueno, hay un picado, la década del 60 y 70 es un mundo de revoluciones, de quilombo. Encima la CIA, como te digo, mata al Che Guevara y ahora vamos a hablar un poquito de eso. En nuestro país, tanto estudiantes como trabajadores confrontan con la dictadura. Bueno, acá se mete en este video un poco con el cordobazo que ya vimos. Matan al Che Guevara, primero una de las primeras cosas, o sea, estaba Onganía, y al año siguiente de Onganía, en Bolivia matan al Che Guevara, y bueno, ya la gente estaba picante. Hay una carta que le hace Perón al Che por la muerte del Che. Esta carta le va a gustar mucho a la izquierda, que empiezan a ver a Perón como, bueno, el único dirigente capaz de salir de este quilombo. Recién ahí se escucha bien, che. Te lo descargué mal este video. Quienes hemos abrazado este ideal, nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Bueno, no se escuchó pero una carta de Perón lamentando. Fíjate lo candente que estaba, mirá esta misa del padre Mujica. Fíjate si no estaba politizado absolutamente todo. De hecho, hasta la escuela secundaria, con sentadas, con quilombo, tomamos la escuela cura. El padre Mujica, muy famoso, en esa época iba a la televisión, estaba en la radio, parecía una estrella de rock. Yo tuve la oportunidad una vez de pasar todo un día de trabajo con Evita, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Fíjate, en medio de la misa, la homilía era re peronista. Que la última persona, una viejita que había venido del norte, a quien Evita atendió en esa noche. Una misa peronista. ¿Qué fuerzas me quedan? Evita la atendió con el mismo cariño, con la misma atención y con la misma preocupación con que había atendido a la primera persona. Y eso no se puede hacer si no hay mucho amor en el corazón. Por eso está muy bien que nosotros como cristianos recemos por ella y le pidamos a Dios nuestro Señor que le llene el corazón de alegría y de felicidad. Está muy bien que hagamos discursos por ella y que tengamos el retrato, pero la mejor manera de recordarla a ella es que nosotros también, siguiendo su ejemplo, en este momento de la vida de nuestra patria. Bien. Tremendo, va a ir a la tele, va a hablar del opresor y el oprimido. La Iglesia va a tener internamente un movimiento popular anticapitalista.
El tema es que todos estos dirigentes católicos anticapitalistas, bueno, unos cuantos van a morir en estas dictaduras de Onganía, Leyva y 12, y después con la cantidad de desaparecidos, bueno, los montoneros, era una agrupación de la Universidad Católica. Así que hay un montón, nada que uno dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Viste? Bueno, pero en ese momento la iglesia, o sea, los que bancaban, muchos fieles de la iglesia, iban con la guitarrita a cantar en los barrios, hacían toda una militancia, unas ollas populares. Hoy se sigue haciendo lo mismo, pero quizás sin una tendencia política, pero en ese momento era todo recontra político, y son de unos cuantos desaparecidos, casi todos, la última dictadura, montón, en realidad católicos, ¿viste? Vamos a ver esto de cómo la iglesia se volvió bastante socialista por un par de años. Siempre los primeros segundos, pero después se va a escuchar bien. A partir del Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968, surge un movimiento en el interior de la Iglesia Católica que toma un gran protagonismo en América Latina. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo no solo profundiza las actividades sociales en muchas iglesias, sino que las transforma también en un lugar de reunión y de discusión política. Se impulsa lo que muchos llaman el socialismo cristiano, o la teología de la liberación. Esta Mujica de nuevo. La principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente. Estaba toda esta sociedad, ¿sí? Lo candente. Entonces, bueno, la Guerra Fría pegó de lleno en todos los niveles de la Argentina. Se intenta por todos los medios que la educación no se hable de política, que en la mesa no se hable de política, estaba todo muy candente. Perón, viendo el mayo francés, viendo el quilombo que hay en la Argentina, el quilombo que hay en el mundo, se arrepiente de haberse ido allá en el 55, de haberse ido al exilio, y que todavía no podía volver. Vos escuchás esto, es muy fuerte. Vamos a compartir acá. Pero primero. General, transcurridos 13 años, ¿cuál es la valoración autocrítica que le merecen los acontecimientos que culminaron con el derrocamiento de su gobierno? Bien, esta pregunta me la han hecho muchos. También me la he hecho yo varias veces. Indudablemente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las 2/3 partes, por lo menos, del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, debíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la presidencia, me dijo, si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté, si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente
que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía. Que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años... Fíjate el clima candente que hay en la década del 60, avalado abiertamente en Francia, en Estados Unidos, en Praga, en América Latina, esto de salir, bueno, había guerras abiertas en Vietnam, bombazo, bombardeos, todo filmado, era normal, ahí el Papa, viste, como, qué onda. Entonces, bueno, fíjate vos, como Perón dice, bueno, yo tendría que haber fusilado todo lo que me quisieron dar el golpe. O sea, fíjate qué aval que había a la guerrilla en esta época. O sea, es que hay un Papa, Pablo VI, en un texto que se llama Popular un Progreso, donde dice que, bueno, no sería tan pecado esta fuerza que quiere liberarse de una dictadura. Pero eso es guerrilla. Bueno, quizás no sea tan pecado, más pecado es la dictadura. O sea, le diga a un papa, tremendo, tremendo, para que en este momento se normalice una cuestión tan así de decir, bueno, vamos a hacer quilombo y romper todo, y que esté tan avalado, claramente había un contexto internacional bastante problemático. Bueno, hay conflictos sociales en Córdoba, en Rosario, el Viborazo, un montón de cosas. Lanús termina siendo el GAN, un gran acuerdo nacional, diciendo, bueno, listo, se acabó, 1971 es un quilombo, nos hacemos cargo, llamemos a las elecciones y listo, vamos a reformar algunas cuestiones, cuántos años tendría que durar, por eso sería una especie de reforma en el 72, una reforma electoral, por supuesto. Vamos a acordar algunas cuestiones, cuánto dura el diputado, cómo hacemos, qué pin, qué pan, qué cosas vamos, que no sean. Bueno, un acuerdo entre dictadura y peronismo, básicamente. Elecciones, gana Cámpora gana, pero Perón al poder, era la consigna, entonces Cámpora gana y hace efectivamente, vuelve a Perón. Cuando vuelve Perón, va mucha gente a verlo a Ezeiza, pero se van a matar a tiros ahí, porque claro, vos tenías en el fondo peronistas de derecha, peronistas del centro, peronistas de izquierda, peronistas revolucionarios al estilo cubano, peronistas vietnamitas, viste, al estilo de Vietnam, de la guerra de Estados Unidos, y Perón, viste, si bien tiene un discurso altamente violento, ese que escuchaste vos de los traidores, lo deja de ser capitalista que busca la reforma del capitalismo para un capitalismo más humano. Entonces no plantea la dictadura del proletariado, matar al oligarca y armar una Unión Soviética. Nunca lo planteó. Entonces esto va a generar pica. Entonces están los revolucionarios que van a festejar que lograron esto de vencer a Onganía, a Levito y a Nuse, y van a decir, listo, Perón, hagamos la revolución. Y Perón no va a hacer ninguna revolución, si él no buscaba eso. Entonces la izquierda va a estar como, bueno, la izquierda va a seguir bancando a Perón, va a seguir siendo peronista, pero bueno. Va a haber una grupo, renuncia a Cámpora, asume Perón, al año muere Perón. Durante el último año estaba bastante viejito ya Perón, bastante enfermito. Hay un ministro que él tiene, López Rega, que va a armar una AAA, la Fuerza Anticomunista. Va a decir, estos comunistas son demasiado trotskistas, están molestando demasiado, ponen, no sé, qué sé yo, son demasiado bolonquis, son demasiado revolucionarios, y empiezan a seleccionar a dirigentes y a asesinarlos. Esto empezó unos cuantos meses antes de la última dictadura. Empiezan a matar a dirigentes. Bueno, van a ametrallar al padre Mujica, por ejemplo, de clase de... Entonces, no se sabe si esto salió de este ministro de Perón, López Rega, o si en realidad los futuros dictadores ya venían preparando el caminito y echándole la culpa a la AAA. Bueno, en conclusión, no se sabe, pero van a empezar a matar un montón de dirigentes de izquierda, con las metralletas, con matarlos, o sea, va a ser un quilombo. Muere Perón, asume María Estela de Perón, Isabel, va a decretar el aniquilamiento de estas guerrillas que estaban ahí molestando, y la terminan derrocando. Y ahí viene en el 76 el llamado proceso de reorganización nacional.
Estamos en el punto 4. 66 hasta el 72 hay una serie de leyes, particulares 66 y 67, que se va a llamar leyes ómnibus. Hay un montón de leyes que tenemos nosotros, de derecho penal, un montón de cosas que fueron leyes que aparecieron durante la dictadura de Aníbal Levitón y Lanusse. Fíjate vos, interesante, ¿no? Cómo es que ahí el poder legislativo qué rol cumple, ¿no? Durante la dictadura. Así que bueno, tremendo. Bueno, golpe de Estado del 76 con Videla, con todo lo que ya sabemos. Tengo acá abierto unos datos muy interesantes con respecto a esto que te dije. Dame un segundito. Quizás lo cerré. De las 4.449 leyes de nuestro digesto jurídico, o sea, de nuestra ley, 998 leyes nacieron bajo regímenes no democráticos. De ellas, 417 fueron aprobadas durante la última dictadura cívico-militar. O sea, ¿qué es esto? ¿No? Tremendo, la responsabilidad ahí de la Constitución y el Poder Legislativo. Ahora tengo una barrita ahí atrás, espero que no te moleste. Hay una ley muy interesante que van a hacer los dictadores con respecto a esto de la prohibición de que un grupo de personas se adjudique la nación, como que nosotros somos la nación argentina, y que tome las armas y que haga un golpe. Y si vos lees bien esa ley, parece contradictoria con los mismos dictadores, porque ellos son un grupo que se autoadjudicó, que son los representantes de la nación argentina y son los que tomaron las armas. Bueno, en fin, bastante divertido. En el 78 van a hacer un mundial, acá en Argentina, que va a salir campeón de Argentina, pero que va a funcionar un poco como para tapar, ¿no?, todos los centros clandestinos de detención, los torturados. Posterior a la dictadura se va a hacer el texto Nunca Más, se va a abrir un centro de investigación que va a investigar a las víctimas de esta última dictadura. Van a sacar un informe con Alfonsín que va a decir que en realidad la guerrilla ya estaba asesinada antes de la dictadura, entonces en realidad la dictadura no persiguió guerrilla, sino que persiguió a representantes, personas que tenían ideas comunistas, de izquierda, eran profesores, abogados, estudiantes, nada que ver, no eran soldados. Aún así, si fuera así, bueno, acá hay dos grandes teorías: la teoría de los dos demonios, que plantea que tanto guerrilleros o comunistas o de izquierda, lo que fuere, fueron tan malos como la dictadura, y después hay un revisionismo que se hace de la teoría de los dos demonios, que en realidad plantea que una cosa es un Estado dictador que te oprime, y otra cosa es la fuerza que vos haces para liberarte del Estado oprimido, por lo cual la violencia que se hace acá abajo es violencia de resistencia. No estás ejerciendo violencia, te estás resistiendo, estás desapareciendo vos, tu familia, tus amigos, tu ideal, y vos te estás resistiendo al poder que te oprime, ¿viste? Es otra teoría, nada que ver. Guerra de Malvinas, 1982, Galtieri, ya no estaba Videla, no dura mucho la guerra, bueno, iniciada por la dictadura. Hay un montón de fake news, de mentiras, como que si nosotros no hacíamos un avance militar, el derecho iba a prescribir nuestro derecho a reclamar la Malvinas. Eso no tiene sentido, no iba a prescribir nada, pero bueno, sí funcionó para tapar un montón de cuestiones también, ¿no? Más allá del reclamo legítimo de la soberanía de nuestras islas Malvinas. Van a ser determinados usos de actas y estatutos que tienden a modificar cierta reglamentación procedimental en el Poder Legislativo, pero en sí la Constitución no va a estar legitimada, sino que va a decir, bueno, hay una parte de la Constitución que habla del estado de sitio, se van a agarrar de eso para hacer un montón de cosas y por ende elaborar ciertos decretos y comunicados generales. Esta dictadura va a terminar en el 83, con una especie de acuerdo, para salir pacíficamente. Gobierno Alfonsín, se realiza este libro, este discurso Nunca Más. Es una teoría bastante, nunca más la guerra civil, la guerrilla, y nunca más la dictadura, o sea que tiene una mirada bastante que tiene que ver con la teoría de los dos demonios, esta nunca más, pero bueno, es
gran gesto simbólico porque vuelve la democracia, así que es como el padre de la democracia o del regreso a la democracia. Se le va a terminar renunciando, pasaron muchas cosas durante Alfonsín, la economía estaba hecha bolsa, la legitimidad del poder judicial que hizo durante la dictadura, la legitimidad del poder legislativo que tenía las manos atadas, la legitimidad de la representación política, de los partidos, todo, las torturas, bueno, había quedado en la comunidad dividida y rota, la confianza y la fe en la comunidad había quedado absolutamente rota, la noche de los lápices, ¿viste? Secuestrando chicos después de la secundaria, un desastre todo, ¿no? Entonces había malestar, inflación, mucha deuda, mal manejo de la economía, unas bestias han sido en materia económica en la última dictadura, impresionante. Empiezan los juicios a las juntas, van a ser bastante prometedores, pero luego va a haber dos leyes, la ley de punto final y de obediencia debida, muy polémicas. Ley de punto final como diciendo, bueno, vamos a poner punto final, basta de revolver el pasado, de los juicios, porque a Alfonsín le van a querer hacer un golpe también, ¿sí? En la Semana Santa, el que ahora es Centurión, el candidato, bueno, en su momento le quiso hacer un golpe, tomar las armas, ahí está metiendo presos a los militares, ¿viste? Ahí defendiendo a los militares, porque él dice que los militares defendían la patria, y que ahora eran perseguidos, planteaba Centurión, creo que lo sigue planteando todavía. Entonces, bueno, van a tomar las armas, todo. No van a lograr efectuar el golpe, y ahí es cuando Alfonsín va a decir la casa está en orden, ¿viste? Esa frase, bueno, cuidado porque es una frase, la casa está en orden, bueno, no es joda porque quisieron hacer en plena democracia otra vez un golpe militar. Encima esta era la democracia posta, sin partidos políticos proscriptos, ¿viste? Pues acordate que después del bombardeo de Plaza de Mayo, si bien estuvo Frondizi, Ilia, no era democracia 100% porque era democracia proscripta, era una democracia condicionada, no podías ser ni peronista ni comunista y presentarte a las elecciones. Bueno, entonces fue tremendo esto. También hubo una ley de obediencia debida, donde querían decir, bueno, la persona que torturó, por ejemplo, estaba cometiendo, estaba cumpliendo órdenes, entonces no era culpable. No, bueno, esto después, mucho más adelante, bueno, va a venir... renuncia a Alfonsín, hay elecciones en el 89, hacen un pacto, ¿sí? De decir, bueno, como de transición de gobierno, a ver, llevamos a las elecciones, que haya paz, vamos a hablar en serio, qué sé yo, y ahí es cuando vienen los dos gobiernos, a partir del 89, de Carlos Saúl, y en el medio, la reforma constitucional del 94, donde ahí el presidente dura 4 años, garantías, derechos, la cuestión del estado de sitio, todo bien detalladito, y es la reforma constitucional que tenemos hoy vigente. Posterior a esto, empieza, bueno, y más que nada durante el gobierno de Néstor Kirchner, empieza, en 2004, empieza bueno, en el medio está la crisis del 2001, tampoco vamos a hablar todo el día de esto, pero empieza el juicio a las juntas, sin punto final, sin olvido, con la consigna de nunca más, que es la de Alfonsín, pero sin olvido y sin obediencia debida. A ver, vos estabas torturando, listo, no me interesa, te estoy torturando, está grande para darte cuenta de que eso no estaba bien. Por más que, o sea, no te puedes esconder en la formación militar y en que estoy cumpliendo órdenes, no importa, no las cumplís y listo, y se acabó. ¿Sí? Bueno, a ver si tengo algún videito más para mostrarte, te descargo un montón, pero me parece que ya la cuestión se empieza a volver un poco repetitiva y aburrida. Leonardi Aramburu, Gañar Visto Lanuse, AAA, La Ruptura, bueno, Perón vuelve. Tenía el video de cuando Perón vuelve, tema de la película de La Noche de los Lápices, La Muerte del Senado, que es una película también, la Guerra de Vietnam, tantas cosas, pero bueno, de dictaduras latinoamericanas, tengo un montón de información para darte, cualquier cosa vos me podés pedir y yo te doy. Vos tampoco marearte tanto con estas bolillas, sí estudiarla con cierta seriedad. Un montón de leyes han sido, bueno, no le digas a los profesores que un montón de leyes que nosotros tenemos fueron sancionadas durante gobiernos no democráticos, porque eso puede ofender. El constitucionalista cree que la Constitución es un texto sagrado, realizado de una manera incólume,
pero lo cierto es que la Constitución está atravesada por luchas políticas y más en nuestra Argentina. Reformas que han sido aprovechadas por situaciones políticas, por partidos políticos, donde han intentado, es una lucha a codazos para meter tus ideales en esta Constitución. En el 94 la reforma constitucional, por ejemplo, habla de un nuevo tipo de propiedad, que es la propiedad comunal. De repente las comunidades aborígenes no hacen un uso de propiedad privada, sino un uso de propiedad comunal y comunitaria, o sea, es un reconocimiento a los aborígenes increíble. El uso político. Porque vos pensás, las leyes, ¿dónde salen? Del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, uno vota a los partidos políticos, o sea que las leyes son hechas por los partidos políticos. Entonces la cuestión de la objetividad, la cuestión del texto sagrado de la Constitución. Se reformaba la Constitución, venía otro y te cambiaba la Constitución como si nada. Entonces digo, tan sagrada la Constitución. Ojo, esto no lo digas, esto para tener una mirada crítica al constitucionalismo. Yo me estoy basando en autores más actualizados, por ahí que los manuales de López Caletti y todos esos. Roberto Gangarella, Jeremy Waldron, son constitucionalistas, un montón, esto para leer, pero esto te lo dejas para derecho constitucional si quieres. Se llama Contra el gobierno de los jueces, ventajas y desventajas de tomar decisiones por mayoría en el Consejo y en el Tribunal. Bueno, al final la ley es votada por mayoría, ¿no? Y la minoría, no sé, personas con discapacidad, trans, afrodescendientes, ¿qué pasa con eso? Te leo. Lo que es importante es que el carácter escrito de la Constitución facilite la reflexión, no que la obstaculice con una suerte de fetichismo del texto escrito de su interpretación. O sea, la Constitución limita el poder o garantiza el desarrollo de la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas. Nos anclamos en que esta es la Constitución y hay que basarnos en eso, o la Constitución es dinámica. Bueno, la Constitución tiene algunas cláusulas que son pétreas, por ejemplo. ¿Se puede debatir abiertamente la Constitución o no? Bueno, claramente para nuestros profes no. Vale, no meto todos en la misma bolsa. Pero bueno, la cuestión de estudiar historia constitucional tiene que ver con que nuestra Constitución actual es el producto de un montón de luchas internas. Eso. Costó mucho esa Constitución que tenemos, costó mucho tenerla, costó mucho que se respeten las instituciones de la democracia y de la república, por lo cual lo que se busca es que con esta formación el abogado defienda las instituciones y los canales adecuados para la garantía de las leyes y que no aparezca un grupo de personas que se adjudique la voz de la nación y pase por encima de cuestiones que son de forma. Kelsen, un teórico, va a decir que entonces, ¿cómo es la pirámide de la Constitución, de pirámide jurídica? Los países tienen primero su Constitución nacional. Luego, en nuestro caso, por ejemplo, esto no lo dice Kelsen, sino que es en nuestro caso, tenemos constituciones de la provincia. Es decir, la Constitución de la provincia no puede ir en contra de la Constitución nacional. Luego cada provincia determina sus propias leyes, hay leyes nacionales y leyes provinciales, leyes. Luego hay decretos, por ejemplo, ministeriales, resoluciones, municipales, código de convivencia. Y por último, contratos entre las personas. Bueno, ninguno de estos puede ir en contra de la Constitución. Ninguno puede ir en contra. Entonces yo si firmo un contrato entre vos y yo, por más que vos me lo firmes, no podemos firmar, o sea, vos me podés firmar algo inconstitucional como que me regalás tus vacaciones, ¿viste? Pero va en contra del artículo 14 bis. Entonces eso que firmaste, por más que lo firmaste, no tiene validez. Fíjate vos cómo es la teoría. Porque si no viene alguien, te obliga, como la dictadura, te obliga a hacer un montón de cosas que son inconstitucionales y se acabó. No. Por más que alguien te obligue a hacerlas, si son inconstitucionales, no tienen, y por más que las firmes, no tienen validez. Y luego, con toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Declaración de los Derechos Humanos, Americanos, de los Humanos,
Pacto Internacional de los Derechos Políticos, Económicos y Sociales, bueno, qué sé yo, se plantea que después de la Constitución Nacional vienen los tratados internacionales. Entonces, de derechos humanos. Entonces, estas cosas no pueden ir en contra de los tratados internacionales. Ahora hay una nueva teoría, fíjate vos, esto es muy polémico. Yo estoy a favor de esto, pero bueno, si querés todavía esto no lo digas, que va a decir que en realidad primero están los tratados internacionales de derechos humanos y luego viene nuestra Constitución. Tiene más fuerza un tratado de derechos humanos, de la violencia a la mujer, de discapacidad, el que sea, y luego nuestra Constitución. Es decir, que vos no podrías reformar la Constitución, por más que lo hagas legítimamente, no podrías reformar con elementos que vayan en contra de los derechos humanos internacionales. Y tiene un montón de sentido. Pero vos esto se lo decís a un constitucionalista y se muere. Dice, no, primero está nuestra Constitución. Pero hay un caso en Chile que reformaron la Constitución y le hicieron, no, volvé para atrás. Hay un tribunal internacional que dijo, no. O sea, ojo. Y si no, hay una pirámide que dice, bueno, está la Constitución al mismo nivel que los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y listo, como que están al mismo nivel. Bueno, todo este matete entonces te deja el pie bien preparadito para que abordes todo el derecho próximo que vayas a estudiar con una mirada crítica, holística, que comprenda los procesos históricos. Cuando estudies Derecho Penal el año que viene te vas a dar cuenta que un montón de leyes las vas a estudiar que son de la ley ómnibus de Onganía, entonces va a despertarte la mirada, ojo, esta ley de la dictadura. Bueno, necesitamos abogados con mirada, y abogadas con mirada crítica, histórica. La Argentina se enfrasca en círculos problemáticos de los cuales no sale. Bueno, ahora vos ya sabés cuáles son los círculos con los mismos problemas de siempre, y la idea es tener abogados que sean superadores de todo esto. Espero que te haya gustado la clase, cualquier cosa me escribís, te puedo mandar los videos, pensar un poco, pero podemos pensar cómo te los paso. Bueno, un saludo gigante.